Hay unos profesionales del derecho que sobre ellos reposa pues un alto porcentaje de todas las actividades que se dan en los tribunales del país en materia penal en la República Dominicana. Indudablemente que los defensores públicos sobre ellos, sobre sus hombros, reposa pues una gran cantidad de defensa, personas que son desheredados de la fortuna y otros que en algunas ocasiones pueden tener recursos o tienen recursos, pero deciden pues no constituir abogados y el Estado está en la obligación de asignarle uno de oficio. Estos profesionales altamente competentes, muy competentes, valga la redundancia, y que la defensa que hacen, el gran conocimiento en materia penal, pues es el ejemplo de lo que es la litigación en ese sentido. Sin embargo, la manera en que es retribuido este trabajo es mediocre, por diosera, miserable, y aparentemente pues no hay ningún interés del Estado Dominicano para fortalecer el Poder Judicial. Del Poder Judicial no tiene ningún interés también de lo que recibe, de dignificarle la vida a estos servidores, y de la oficina y la directora que los agrupa tampoco tiene ningún interés en que estos profesionales ejerzan y vivan dignamente con un salario decente, porque el de ahora se puede definir como un salario jugoso, porque apenas puede darle para tomarse un jugo. En el día de hoy han tenido que paralizar sus actividades para hacer que la opinión pública conozca pues las precariedades en las que viven, en las que trabajan, y agrupados en la Asociación Dominicana de Defensores Públicos. Tengo aquí a su presidenta, mi querida amiga Dalquiris Lespín Abreu. Ella es pues una trabajadora 24/7 ahí en la Defensoría Pública, y además una joven mujer que se prepara constantemente. En la actualidad casi culmina una maestría en Derecho Constitucional y Libertades Fundamentales con titulación de Global y la Sorbona de París, y la llamé para que dentro de este día de ajetreo y de protesta pues le explique al país y a los dominicanos que viven allende los mares, en Estados Unidos, en Puerto Rico, cuál es la real situación. Dama, ¿cómo anda todo, caramba? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, la verdad es que hoy ustedes han tenido que paralizar sus labores. ¿Qué lo ha llevado a ustedes a tener que asumir esta posición tan drástica, habidas cuenta de que son conscientes de que muchas personas pobres que hoy debieron tener pues la asistencia en los tribunales no lo pueden conseguir? O sea, ¿qué, qué cosa tan mal ha estado sucediendo, insisto, para que ustedes lleguen a estos extremos? Mira, la realidad es que nosotros empezamos a hacer un llamado al Estado Dominicano, a la Dirección Nacional de Defensa Pública, desde el año pasado. Aproximadamente desde abril, mayo del año pasado, se inició todo un movimiento con lo que fue el movimiento de dignidad salarial, en aras justamente de que se hiciera de conocimiento público el salario que actualmente devengamos, o que devengamos en ese momento cuando inició el movimiento, y las condiciones de vida, las condiciones infrahumanas con las que trabajamos y la sobrecarga laboral. La respuesta que obtuvimos a ese primer llamado, a ese primer momento. Vamos para ver la respuesta. Tú dices sobrecarga laboral, condiciones infrahumanas. ¿En qué, cómo se resume eso? ¿Qué pesa sobre ustedes? ¿A qué deben atender diariamente en materia penal y cómo están ejerciendo su trabajo? Mira, un defensor público a nivel nacional, e indistintamente de la jurisdicción donde se encuentra, asiste a más de 10 audiencias.
diarias. Diaria. Diarias. Hablándote de audiencias divididas entre medida de coerción si está de Sí, turno, claro. entre audiencias preliminares o entre audiencias de fondo. Por lo tanto, la carga general que tiene un defensor de procesos asignados varía dependiendo de la jurisdicción, pero por promedio estamos hablando de 600 expedientes asignados a una sola persona. Wow. ¿Qué pasa? La defensa pública tiene un principio de continuidad donde si tú conociste un proceso de medida de coerción, ese proceso te pertenece hasta agotar las últimas fases. ¿Qué significa esto? Que tú conoces la medida de coerción, si hay méritos, entonces procede la apelación y de hecho aún no haya mérito, hay líneas institucionales donde se ordena apelar todas las medidas de coerción. Entonces, si tú en un turno conoces 7 medidas, son 7 procesos nuevos, adicionales a lo que tú tienes, que entran a tu carpeta o a tu asignación. A esos procesos tú le tienes que hacer apelación de medida, luego vamos a la fase de la revisión del Ministerio Público que se depositó acusación, que si fue en tiempo hábil, los plazos del 150 para verificar si por ahí puede existir una extinción de la acción penal, estar pendiente de todo eso. Al mismo tiempo, es necesario que se le dé asistencia entonces a los familiares de esos usuarios que posiblemente por primera vez se ven envueltos en un proceso penal y no saben qué es lo que tienen que hacer. Entonces tú tienes que darle asistencia al familiar de qué documentos se tienen que llevar, qué es un presupuesto, que si te busquen la carta de la Junta de Vecinos, tal o cual cosa, en aras de que ese recurso tenga méritos para que sea acogido. Pasamos entonces a la etapa de la acusación del Ministerio Público, donde entonces ahí tenemos que estudiar la acusación del Ministerio Público para prepararnos a la audiencia preliminar y conocer de la misma. En el caso de que haya constitución en querella actor civil, también se conoce eso y se conoce la etapa preliminar. En el caso de que exista entonces un envío a juicio, ese proceso tú te tienes que preparar para conocer el juicio de fondo. Y si hay una condena, entonces tienes que prepararte para la etapa recursiva, irte a la corte. Si la corte confirma la decisión o no es la decisión que nosotros esperamos, entonces tenemos que llegar a la Suprema Corte de Justicia. Incluso si hay lugar, si se han establecido méritos en todo lo largo del proceso por vulneración a derechos fundamentales que se hayan hecho evidentes, también podemos llegar al Tribunal Constitucional. De manera tal que la carga que un defensor tiene no es solamente la cantidad del trabajo, sino además la exigencia de la calidad con la que debemos responder al mismo. Entonces, una situación incómoda cuando Entonces, más o menos, ¿qué porcentaje de los procesos, si lo conocen bien, de los procesos que pueden entrar ordinariamente en materia penal a los tribunales del país, qué porcentaje manejan ustedes? ¿10, 15%? No. Nosotros el año pasado en el informe anual que rinde la Oficina Nacional de la Defensa Pública se hablaba del 85% de los casos penales 85% a nivel nacional. Wow. Y en la actualidad se está hablando de un 75% de los casos penales. ¿Qué es lo que pasa? Que generalmente los abogados privados llegan hasta etapas de preliminar, medidas de coerción, pero en los juicios de fondo generalmente dejan los procesos y caen en la defensa o no llegan a conciliar la parte económica con los usuarios y también caen en la defensa. Entonces realmente el porcentaje, o sea, nosotros diario de un rol de audiencia que puede tener 25 o 30 en la provincia de Santo Domingo, por ejemplo, 15, 16, 17 pertenecen a defensa pública. Wow. Entonces, cuando uno lo ve de manera objetiva, la carga laboral impide muchas veces que tú prepares de manera adecuada un expediente. Claro. Porque y me ha pasado, tú tienes 8 juicios de fondo. Dios. Como tú... En una semana. En una semana o en un mismo día. Te estoy hablando de un mismo día. 8 juicios de fondo con diferentes calificaciones jurídicas, que asesinato, que robo, que droga. Por más que tú quieras humanamente, es imposible tú hacer una estrategia de defensa acorde a la calidad que necesita el usuario. Y como se la exigen a ustedes Y como nos la exigen a nosotros también. ¿Cómo no? En ese ambiente, ya vimos esa carga y todo eso, es infrahumana por demás. En ese ambiente, entonces... No, pero a la carga le faltan muchísimas cosas. Yo te estoy hablando nada más del ámbito de las audiencias. Pero aparte de eso, hay todo lo que es un proceso administrativo que incluso es más agotador que el propio subir audiencia. Yeah. O sea, la defensa pública tiene informes mensuales donde tú bajas de una audiencia, tú tienes que venir a Excel y entrar en la audiencia de fulano de tal en preliminar en el tercer juzgado. Se suspendió a los fines de tal cosa. Pero esa misma información que ya tú pusiste en Excel, tienes que ponerla en un sistema
digital la misma información, tienes que ponerle en la agenda común la misma información, tiene que estar en tu agenda la misma información. Hay un libro de condenas que es lo mismo que tú llenas en el informe mensual. Y cuando tú vienes a ver, tú estás poniendo o repitiendo la misma información 5 y 6 veces en diferentes lugares. Todo eso so pena de que si tú no cumples con esos reglamentos y esas líneas administrativas, puedes ser también sancionado o amonestado, o una amonestación escrita o una amonestación verbal. Entonces, el tema y lo preocupante de eso es que la litigación, que debería de ser el fuerte, las estrategias de defensa, están pasando a un segundo plano, porque es más el trabajo administrativo que tú tienes que Que le hacer, toca a ustedes que también nos los toca, abogados. que por lógica O sea, debería, no hay un personal de debería de haber apoyo. un personal de apoyo que se encargue, porque esas son cosas sencillas, escribir en un Claro, libro X o tal cosa, y ni siquiera eso tenemos. cómo no. En cuanto a cuando tú llegas, por ejemplo, al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, tiene una oficina para con todas las condiciones, donde están todos tus expedientes, o cómo es el albergue de ustedes, cómo es el hábitat donde tienen que prepararse y ver lo que le toca para entonces luego subir a los roles de audiencia. Aquí en Ciudad Nueva, por ejemplo, la Oficina de Defensa Pública está en la cuarta planta. Ellos están divididos por cubículos, Cubículos. donde hay su computadora, Mm, tenemos espacios para almacenar los expedientes y ese tipo de situaciones. O sea, que realmente en cuanto a la estructura, dependiendo de la jurisdicción a la cual tú te refieras, podemos hablar de que más o menos existen condiciones mínimas ok. para trabajar. Ahora, el tema es que cuando tú vienes a ver, cuando tú tienes, por ejemplo, 1000 casos, 1600 casos, y tú nada más tienes 2 gavetas o 3 gavetas, tú tienes tu cubículo, que es como de este tamaño, y tú tienes 3 cajas llenas de expedientes que están abajo de tus pies porque no hay donde poner los expedientes. No hay ni siquiera para movilizarse. Y Entonces, ustedes no tienen un personal de apoyo, qué sé yo, un asistente, una secretaria, un personal que le pueda ir asistiendo en todo eso. existen lo que son los llamados paralegales, pero ¿cuál es el tema? Que un paralegal tiene que asistir al mismo tiempo hasta 3, 4 y 5 defensores públicos. O sea, estamos hablando de que incluso para los paralegales y para todo el personal administrativo, porque esta es una lucha que se ha entendido que es muy de los defensores y de los abogados adscritos, no. Esta es una lucha de todo el personal de la defensa pública. Un paralegal, por ejemplo, te gana alrededor de 13,000 pesos, que cuando tú lo comparas con el sueldo de oficinista del Poder Judicial o del Ministerio Público, el Poder Judicial, los oficinistas, yo fui oficinista del Poder Judicial, ganan 22,000 y pico de pesos. Eso antes de que yo me fuera y del aumento que se le hiciera en este año. Entonces, cuando tú comparas 13,000 por un lado, 22,000 y pico por el otro, es mucha la diferencia. Y la cantidad de trabajo, como te digo, es también alarmante, porque una sola persona le tiene que dar asistencia a 5 defensores. 5 defensores que al día hacen 10 recursos, que tienen que depositar esto, que mira, que hay que hacer esta oferta probatoria, que hay que buscar este expediente, que hay que sacarle copia a esto, que mira, que llegó una libertad. Son muchas aristas que realmente a nivel general, las condiciones de todo el personal de la Oficina Nacional de la Defensa Pública están en unas condiciones alarmantes. Como cuánto, más o menos, cuál es la matrícula total de los defensores? ¿Cuánto hay? Existen en la actualidad 172, o bueno, en el último censo habían 172 defensores que pasaron por el concurso de carrera y todo lo demás. Ahora, con relación a eso, hay otro tema. Te digo habían, porque solamente en la provincia de Santo Domingo, que es donde yo laboro, en menos de un año se han ido aproximadamente 7 o 10 defensores por las mismas condiciones. Entonces, eso es lo que nosotros queremos que se entienda. Tú estás invirtiendo un dinero del Estado que cuesta, la capacitación de un defensor público cuesta, igual que la de un juez, nos preparamos en la misma Eso escuela. es así. Y tú estás teniendo un personal altamente capacitado que está dispuesto, que ama lo que hace, porque por eso estamos luchando, porque amamos nuestro trabajo y queremos mejores condiciones para poder permanecer. Bueno, yo en el tiempo que estoy contigo en el máster he visto tus frustraciones de los días que tú entiendes que el juez ha sido injusto, lo sufre, te deprime, o sea, que vive esa situación como si
el imputado te estuviera pagando $500,000. Exactamente, y es muy cómico porque mucha gente dice, no, pero es que ustedes se viven matando tanto, es que esa es la vocación realmente, es que Claro, nadie estaría en la defensa pública si no fuera porque amara lo que hiciera, porque por el exacto, sueldo evidentemente no es, por las claro. condiciones tampoco. Entonces, cuando tú quieres hacer esa lucha para hacer entrar en razón a la gente, y el análisis que yo siempre le hago es, tú inviertes 13, 15, 16, 20 millones de pesos en un concurso, capacitas un personal. Cuando ya ese personal está capacitado, lo obligas a que te firme un contrato de permanencia por 3 años, porque antes de ya tú sabes que nadie te va a aguantar, si no es por una presión extra, el durar el tiempo. Y cuando una persona cumple los 3 años, inmediatamente, por más que quiera, se tiene que ir de la institución, porque no existen las condiciones. Y Bueno, es algo que se ha venido viendo por todo el tiempo y que no prestan atención. O sea, debe de llamarme a mí la atención. Yo nunca he visto a un fiscal o a un juez irse para la defensa. Nunca lo he visto. ¿Por qué razón? Son preguntas como que quedan en porque el las aire. condiciones no son las mejores. Voy a solicitar la anuencia de Adalquiris Lespín Abreu. Ella dirige la Asociación Dominicana de Defensores Públicos, el movimiento Dignidad Salarial, que hoy ha paralizado parte de las actividades que se desarrollan en los tribunales penales del país. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de esta entrevista.